Pues empezamos entonces. Os doy las buenas tardes desde Madrid. Ya sabéis que soy Javier de Andrés, que vengo del Congreso de los Diputados de España, y en los próximos minutos hablaré de transformación digital, respondiendo a la amable invitación de mi amigo Luis Quimait, al que agradezco mucho su confianza. Bien, hace unos meses yo dejé la dirección de TIC del Congreso de los Diputados después de 16 años. Y anteriormente había estado otros 18 años en el mismo puesto en el Senado, con lo cual llevo mucho tiempo conviviendo con el término transformación digital. Y teniendo en cuenta esta experiencia, os diré que lo que se entiende hoy por transformación digital es muy distinto a lo que se entendía hace 20 años. Y seguramente que en los próximos años también será muy distinto a lo que pensamos hoy. ¿Dónde situaría yo el concepto de transformación digital? Pues en el cambio de siglo. En un inicio se trataba de digitalizar procesos, de utilizar al máximo las herramientas informáticas de la época, de utilizar la informática en la mayor medida posible, y especialmente en asuntos como la ofimática se intentaba prescindir del papel, se intentaba disponer de una página web para publicar todo tipo de información, etc. Unos años más tarde, aproximadamente en el 2010, pues consultoras como Gartner, McKinsey y IDC comenzaron a utilizar el término transformación digital en un sentido ya mucho más amplio. Hoy se podría decir que la transformación digital no se trata solo de usar la tecnología, sino de cambiar la forma en la que operan las personas y las organizaciones. O sea, hoy podríamos decir ya que la transformación digital es un proceso estratégico. Bien, después de esta breve introducción, yo os diría, en el ámbito parlamentario, ¿qué se ha hecho en los últimos 20 o 25 años en transformación digital? Si seguimos los informes de la UIP, como el World Parliament Report y informes parecidos, podemos observar un avance muy significativo, en buena parte como consecuencia de la colaboración interparlamentaria, pero ya la mayoría de los parlamentos han avanzado mucho en transformación digital y ya estamos todos en un nivel muy parecido. Siempre hay algunos que van por delante, hay algunos que van un poco más retrasados, pero el nivel de transformación digital, digamos que es bastante parejo. En el Congreso de los Diputados podríamos hablar de transformación digital en aspectos como en la mayoría de los parlamentos. Tenemos un sistema de gestión de la actividad parlamentaria con datos de diputados, de los órganos de la mesa, de la Junta Portavoces, Diputación Permanente, grupos parlamentarios, etcétera. Se hace un seguimiento de los expedientes parlamentarios desde su presentación en el registro hasta su cierre y archivo, pasando por la calificación por la mesa, tramitación, publicaciones, etcétera. Hay una gestión digital de las reuniones de los órganos de la Cámara, pleno, comisiones, etcétera. Estas reuniones desde hace bastante tiempo se hacen sin papeles. Hay una gestión de las enmiendas con un seguimiento, agrupación para las votaciones en las sesiones de pleno y comisiones, la elaboración de índices, etcétera. Y bueno, tenemos muchas aplicaciones de las que solo refiero titulares, como registros electrónicos con iniciativas parlamentarias y en comisiones, votaciones electrónicas y telemáticas, portafirmas electrónico, tenemos una intranet y una página web muy completa con una transparencia en una línea preeminente y contenidos audiovisuales y datos abiertos. Está transformado todo lo que se refiere a publicaciones oficiales. En asuntos económicos tenemos firma electrónica, con una puesto el especial foco en la transparencia, hablando de expedientes, contabilidad, etcétera. Actividad internacional, pues prácticamente todo. Recursos humanos, incluyendo prestaciones sociales. Tenemos todo lo del concierne al archivo, a la biblioteca, con un préstamo de libros electrónicos. Prensa con especial incidencia en redes sociales, intercambio electrónico con el gobierno en cuanto sobre todo a preguntas y contestaciones, y bueno, podría seguir refiriendo hasta unas 200 aplicaciones o algunas más relacionadas con la transformación digital. Pero insisto, yo creo que esto es en líneas generales lo que tiene la mayoría de los parlamentos. En este periodo yo destacaría en la trayectoria que ha tenido la transformación digital desde el principio, destacaría un par de puntos de inflexión. El primero sería con motivo de la pandemia producida por el COVID-19,
que ahí se inició el voto telemático masivo. Hasta entonces nosotros teníamos, desde 2012, creo que ahí fuimos pioneros en este campo, teníamos un voto telemático para embarazos complicados y enfermedades graves. Pero después con la pandemia, pues esto se hizo para todo el mundo, con lo que hubo que cambiar las aplicaciones, porque claro, estaba previsto para 3 o 4 personas por pleno y pasamos a tener un voto telemático de 350. Incluso aportamos una experiencia importante a muchos parlamentos que nos la pidieron. Se inició todo lo relacionado con las videoconferencias. Las reuniones de los órganos se hacían por distintos tipos de videoconferencia. Ahora se hacen menos, pero siguen utilizándose en buena medida. Prueba de ello es lo que estamos haciendo ahora. Se inició el teletrabajo, que también ha decaído en alguna medida, sobre todo por cómo hacer el control de presencia, si entrar a través de la intranet, si hacer VPNs con los problemas que estas pueden dar en ciertos aspectos a la seguridad, y se inició un trabajo colaborativo importante a través de Teams, Zoom, Meet, etc. Bien, ese sería el primer punto de inflexión. El segundo viene hace un par de años con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Podríamos decir que esto casi se genera de forma brusca, pero rápidamente se extiende como una mancha de aceite. Y al final hay una invasión absoluta de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. El otro día me comentaban que, bueno, yo pensaba que asistentes de inteligencia artificial pues estarían los 6 o 7 conocidos y hasta 15 o 20 que eran menos conocidos, pero me dicen de buenas fuentes que ahora mismo ya hay unos 350 asistentes de inteligencia artificial. O sea, conocemos pues el ChatGPT, el Copilot, el que acaban de sacar los chinos, etcétera. Bueno, pues hay 350 como estos, con lo cual no sé cuántos quedarán, pero está siendo un impacto muy importante. Y es un impacto que afecta de lleno a la planificación existente. O sea, estábamos haciendo una transformación digital con una planificación, con unos plazos, y ahora la llegada de la inteligencia artificial pues, nos hace replantearnos las prioridades. Y además se populariza su uso por parte del usuario. Ya, los usuarios también no es que quieran tener la inteligencia artificial en el Parlamento, es que la utilizan ellos para temas personales, con lo cual sigue impactando. Esto al final produce cambios profundos en los sistemas de información, tanto en el hardware como en el software. Tenemos que tener otro hardware, tenemos que tener otro software, porque si no, no vamos a avanzar con eficacia. ¿Y por qué me detengo en este punto de inflexión de la inteligencia artificial? Bueno, creo sinceramente que en este momento no se puede plantear un avance en la transformación digital sin contar con la inteligencia artificial. Tenemos que considerarlo. Otra cosa es ver cómo lo hacemos. Pero se habla de una nueva brecha digital. Hasta ahora la brecha digital estaba entre los que usaban la tecnología y los que no la usaban. Yo creo que ahora se hablará de brecha digital entre los que utilizan la inteligencia artificial y los que no la utilizan. Los parlamentos empiezan a utilizarla por todas estas cosas, pero empiezan de distintas maneras. En el Congreso, nuestros últimos proyectos también contemplan la inteligencia artificial. Hay un proyecto de lenguas cooficiales, que es un proyecto muy importante en el que se trata de disponer de una plataforma que gestione traducciones, transcripciones, interpretación, subtitulado. O sea, todo esto para el uso de lenguas cooficiales. En España está, además del español o castellano, está el catalán, el vasco y el gallego, y se intenta que cada parlamentario pueda utilizar su lengua en cualquier tipo de debate. De hecho, las transcripciones para la publicación en el diario de sesiones ya utilizan la inteligencia artificial. Además, se está estudiando, con un estudio muy avanzado, de una plataforma en línea para la participación ciudadana, y ahí se está viendo cómo integrarlo en la página web, y también estamos pensando en hacerlo con inteligencia artificial. También se intenta constituir una ayuda a los servicios jurídicos. Se están estudiando distintas herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, una aplicación de Lefebvre está ya en proceso de implementación y, bueno, se está empezando a hacer cosas. Una cuestión que yo no veo muy clara.
Porque la pregunta es, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial y qué hacemos con la transformación digital? Vamos transformando digitalmente los parlamentos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que planificar porque si no, cada servicio acabará teniendo su propia inteligencia artificial. Y a veces también se utiliza la experiencia de otros parlamentos, lo cual puede tener también un cierto peligro porque los parlamentos que tienen proyectos interesantes en este aspecto, pues seguramente tienen una experiencia, tienen un hardware, tienen un software, y eso puede que no sea aplicable a todos los parlamentos. Y si yo me fijo en un parlamento que lo tiene, si yo me fijo en el archivo que tienen en el Parlamento Europeo y que nos ha contado nuestro amigo Ludovic Belepín, pues no sé si lo voy a poder montar en mi parlamento ahora, y otros parlamentos no sé si lo van a poder montar porque ahí hay un trabajo enorme, pero también unos medios y una experiencia muy importantes. Con lo cual, yo creo que antes de aplicarla deberíamos hacer un repaso sobre cómo tenemos la transformación digital. Y aquí está la dicotomía inteligencia artificial contra inteligencia artificial contra transformación digital. O sea, van en paralelo, se solapan, se aplica una, dejamos la transformación digital hasta ahora y lo volcamos todo en inteligencia artificial. Yo creo que deberíamos hacer un repaso. Si en este repaso se pueden observar cosas muy positivas, o sea, las ventajas que se han conseguido con la transformación digital están claras. Hay eficacia, hay facilidades para el usuario, hay mejora de los procedimientos, hay una mejor gestión de los datos, facilidades para la toma de decisiones, productividad, etc. También se pueden constatar unos hechos que se han producido en la trayectoria de la transformación digital. Se han generado liderazgos con mayor o menor implicación, pero ha habido liderazgos porque si no habría sido imposible hacer una transformación digital. Se ha iniciado planificación de una manera más estable, más sostenible, siempre con el impacto de los casos urgentes, que es el que arruina toda la planificación informática en todos los casos. Se ha hecho una metodología que ha intentado ser una metodología ágil, con respuestas cortas y rápidas. Y bueno, y ha habido también una oportunidad mucho mayor para la colaboración, con mayor o menor intensidad o con mayor o menor dedicación, pero es cierto que todas estas cosas pues son cosas positivas que se pueden observar si repasamos la trayectoria de la transformación digital. Pero, dicho esto, creo que antes de pasar a inteligencia artificial o a ver cómo seguimos con la propia transformación digital, creo que deberíamos evaluar la situación actual. Y yo aquí tengo simplemente un catálogo de cuestiones y luego tendría un catálogo también de reflexiones o consideraciones. Voy con las cuestiones. Yo preguntaría, en el ámbito y en el contexto de la transformación digital, ¿podemos decir que se ha consolidado un cambio cultural? O sea, en este momento, en los parlamentos, ¿pensamos en digital? ¿O lo utilizamos como cuando aprendemos un idioma que no lo aprendemos bien? Cuando aprendemos en España, llevamos toda la vida aprendiendo inglés, pero nunca sabemos inglés. ¿Por qué? Eh, tenemos un problema y es que no pensamos en inglés, pensamos en español, intentamos hacer una traducción rápida, bueno, eso no es operativo. Pues en el cambio cultural, ¿pensamos en digital o seguimos pensando en analógico, pero hacemos cosas, utilizamos los programas informáticos? No es lo mismo. Y pongo un ejemplo. ¿Estamos eliminando el papel? O más que eliminar el papel, lo escaneamos, pero lo seguimos utilizando. No, ya no tengo papel. Sí, sí tienes papel, solo que lo escaneas y lo introduces en la aplicación, pero es que la cuestión sería no utilizar el papel. ¿Tenemos una estrategia definida? Sigo con las preguntas. ¿O la transformación digital se ha hecho en la medida de un impulso político o administrativo en un momento determinado y luego ha decaído? ¿Hemos cambiado los procedimientos? Y si los hemos cambiado del todo o los hemos cambiado por la mitad, por distintas razones y circunstancias. ¿Se puede decir que ha habido un interés claro y concreto de los responsables de los servicios o se ha primado el interés del responsable frente al interés de la institución? Esto que dicen, bueno, toda esta aplicación informática es muy interesante, pero a mí, a la institución le resolverá cosas, pero a mí en mi trabajo no me ayuda mucho. Bueno, es una forma de pensar que no es digital, precisamente.
Tenemos una gestión de identidades. Claro, si hacemos una transformación digital y pensamos en digital, las identidades tienen que estar muy definidas y la gestión tiene que estar muy bien. Utilizamos bien los datos de carácter personal, los tenemos protegidos y damos permisos en la gestión de identidades. Cuando yo dejo de ser director, sigo teniendo los mismos permisos porque, bueno, como he sido el director, pues que me dejen, que no, aquí no sé si tendríamos que ir al concepto este de cero trust, o sea, confianza cero, y tomarnos esto en serio, porque si no, nunca sabemos quién es quién entra a cada aplicación, etcétera. Pongo un ejemplo. ¿Cómo va la información al archivo general? Se supone que al archivo general la información tiene que ir con unas reglas y de una manera determinada. Pero el archivo general, pues unas veces se mete en digital, otras veces se mete en papel, se mete no con unos tiempos definidos, etcétera. Eso, si lo tenemos así, no tenemos una transformación digital eficaz. ¿Cómo se convive con las herencias? De los sistemas informáticos anteriores todavía tenemos ahí reminiscencias y tenemos cosas que no hemos terminado del todo y cosas que colean todavía porque en ese momento se hizo de una determinada manera, pero ahora ya ha pasado el tiempo y como cuesta mucho el cambiarlo, pues entonces se mantienen herencias. Y luego, una pregunta clave. ¿Hay formación continua de usuarios e informáticos? ¿Cómo manejamos la resistencia al cambio? Y aquí yo destacaría que a veces nos preguntamos por la formación continua de los usuarios, pero los informáticos también podemos hacer una resistencia al cambio, porque también nos gusta seguir trabajando con lo que tenemos. Entonces, puede que sea más complicado la resistencia al cambio de los informáticos que de los usuarios en algunos casos. Bien, este es un catálogo de preguntas. Supongamos que hemos pasado este test y ahora vamos a aplicar la inteligencia artificial en la transformación digital. Bueno, pues yo tendría aquí también algunas reflexiones, empezando por decir en qué medida se van a ver afectados los planes previstos para avanzar en la transformación digital. O sea, ¿paramos y reasignamos prioridades o seguimos con la planificación prevista y empezamos los nuevos proyectos con inteligencia artificial? Tendríamos que planificar, tendríamos que montar un equipo que estudiara esto, un equipo transversal con un liderazgo fuerte, etcétera. En este escenario, sigo con las reflexiones, ¿tenemos el personal informático necesario? ¿Tenemos personal informático especialista en inteligencia artificial? Creo que no es fácil. ¿Tenemos el equipamiento informático necesario? Tenemos los procesadores, tenemos CPUs, pero tenemos también GPUs, tenemos informática, tanto en hardware como en software, que nos permita sacar el mayor rendimiento posible de la inteligencia artificial. No lo sé, pero lo dudo en muchos casos. ¿Tenemos empresas colaboradoras? Porque a veces tenemos empresas colaboradoras que son las que conocen y tienen el know-how de la información. ¿Cómo afecta todo esto? Porque a veces las empresas colaboradoras son las que conocen toda la problemática y la gente de dentro del Parlamento ayuda a las empresas colaboradoras. Creo que esto es un vicio que habría que eliminar y puede que se pueda aprovechar este momento para resolverlo. Y luego lo que comentaba lo enlazo con lo que hablaba de usuarios informáticos. Se puede gestionar la resistencia al cambio. El funcionario tiene ya un puesto de trabajo como cambio estratégico y no como tener un PC un poco más potente cada vez. En los informáticos hay una inercia lógica. Estamos venciendo la inercia. Permitimos a los funcionarios que hagan una programación en low code, que podrían hacerlo y ayudar mucho a los informáticos. O los informáticos no se dejan porque dicen que eso es su territorio. En fin. Y ya voy terminando con aspectos fundamentales que no sé si se están teniendo en cuenta de una manera lo suficientemente amplia como para contemplarlo en inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos hecho un data science, hemos hecho un estudio de gestión del dato. Tenemos formatos longevos que dentro de unos 30 años nos sirva para tener la misma información que tenemos ahora y no tengamos problema de códigos. Tenemos una analítica avanzada, un business intelligence, tenemos un compliance. Pues yo creo que lo tenemos mucho y lo que tenemos es a medias. La ciberseguridad, y aspecto fundamental. Tenemos una norma, tenemos un disaster recovery, tenemos centros de respaldo, utilizamos el Zero Trust que comentaba antes.
¿Tenemos personal cualificado? Bueno, yo creo que aquí no hay más remedio que ir a una empresa externa, porque si no, no podemos luchar con los medios que tiene el Parlamento, no podemos luchar nosotros solos con los malos. En movilidad y comunicaciones, seguro que tenemos muchas cosas, pero una cosa tan sencilla como unas apps con la ficha de los parlamentarios, las votaciones, las iniciativas a debate, etcétera, las tenemos para que el ciudadano lo vea de una manera muy fácil, o tiene que meterse en el engorro de la página web para ver todas estas cosas que son mucho más complejas. ¿Tenemos las comunicaciones con 5G o estamos en ello? La computación en la nube. Claro, no es lo mismo tener la información en la nube que hacer un cloud computing, que es tener el almacenamiento, pero tener el proceso, etcétera. Si lo tenemos, la experiencia es satisfactoria o somos de los que vamos y volvemos, porque eso no es, la ida es fácil, pero la vuelta es mucho más difícil. Manejamos las VPNs y esto significa que podemos exponer nuestra información a Internet. Y si exponemos la información a Internet, pues ya perdemos muchísima seguridad. ¿Qué hacemos con el teletrabajo? ¿Permitimos la conexión de dispositivos particulares al centro de trabajo? ¿Utilizamos el BIOS? Bueno, cuidado con estas cosas. Y luego, aunque son cosas un poco como más técnicas, pero yo creo que también deberíamos, en una transformación digital, también deberíamos considerarlas. Por ejemplo, el Big Data, no tanto por el volumen de los datos, que también, sino por el conjunto de los datos, que se han estructurado, no estructurados, inestructurados. O sea, un Big Data, bueno, quizá no enorme, pero sí entrar en este asunto. El blockchain, que hace 10 años decían que el que no tuviera blockchain pues no estaría en informática. Bueno, pues la inteligencia artificial ha borrado del escenario del blockchain, pero sigue siendo muy importante, sobre todo porque ofrece un registro seguro y transparente de transacciones, aunque la IA en este momento lo haya desplazado a un segundo plano. El Internet de las cosas, bueno, en un parlamento el Internet de las cosas, pues sí, el Internet de las cosas puede conseguir un gran ahorro energético. Los edificios parlamentarios requieren una importante gestión de infraestructuras. Si consideramos el Internet de las cosas, podremos conseguir muchos beneficios para el funcionamiento habitual del Parlamento. Y luego, por último, y con esto termino, la importancia del servicio TIC. O sea, el servicio TIC debería estar desde el principio en la toma de decisiones, no ejecutarlo ya decidido, porque se va a perder mucho tiempo. Debería haber una estrategia holística, pero incluyendo al servicio TIC. Y las empresas colaboradoras con carácter finalista, o sea, no para que se queden ahí a vivir, pero con carácter finalista, creo que son indispensables para una colaboración público-privada en el ambiente parlamentario. En definitiva, es el momento del estudio antes de correr excesivamente con la inteligencia artificial. Y con esto me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias por vuestra atención y por darme la oportunidad de contaros estas reflexiones. Gracias.